Hola, Carlos, muy buenos días a todas las compañeras que están aquí en este panel. Qué chévere estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues yo quisiera primero como dar un contexto muy breve que creo que me sirve para la respuesta y es que yo creo que al menos aquí en Colombia, este gremio, el periodístico, los periodistas y los medios, a nosotros nos cuesta mucho la autocrítica. Nos cuesta muchísimo reconocer cuando cometemos errores, ser transparentes en ese proceso, poder pedir disculpas en ello, porque no somos infalibles, porque cometemos errores. En ese contexto llegó a Vorágine el año pasado, hace ya como exactamente un año, creo yo, la propuesta de que hiciéramos parte de esta iniciativa del periodismo confiable. Y creo que era importante hablar de esto de la autocrítica porque hacer el proceso de la JTI nos obligó a eso, a la autocrítica, a mirarnos como muy adentro, que de nuevo yo creo que es algo que nos cuesta, y a revisar cosas que ya veníamos haciendo, pero que a veces uno automatiza y en medio de la vorágine diaria de que el trabajo no para, pues uno no se detiene como a pensarlas y a reflexionar y a ver qué puede mejorar. El proceso también nos obligó incluso a pensar en cosas que no hacíamos o que hacíamos, pero que de repente tenían que ser ajustadas. Entonces yo creo que también por eso es muy importante. Ahora, creo que tú preguntabas ahora, Carlos, que por qué es importante participar en esto en estos momentos. Yo creo que es importante porque aunque no sea de ahora, esta crisis de la credibilidad y de la confianza en los periodistas y en los medios, esto viene ya de hace mucho tiempo. Yo sí creo que es ahora cuando mayores retos enfrentamos en términos de la facilidad con la que se propaga la desinformación, con la que viaja por un montón de canales. Y también es un momento en el que enfrentamos unos retos enormes porque yo creo que los ataques de los poderosos a los que investigamos en nuestras historias cada vez son más sofisticados. Y en ese sentido, sí creo que estamos en un momento muy concreto y este proceso que de nuevo nos obliga a mirar hacia adentro, yo creo que también nos lleva a ser mejores cada vez. En el caso de Vorágine, el proceso duró, yo oí a Elber hace un rato en el inicio de este evento, él decía que en El Espectador el proceso duró más o menos 8 meses. En el caso de Vorágine tardó más o menos 6 meses más o menos. Fue un proceso muy duro que de verdad uno lo obliga a preguntarse cosas de, pero yo por qué tengo que explicar públicamente, por ejemplo, para que la gente tenga un contexto, yo por qué tengo que contar qué cosas hago para que el personal, el equipo de Vorágine esté bien capacitado y haya bienestar en el equipo, por ejemplo. O yo por qué tengo que publicar mis fuentes de financiación en la página web y ser transparente en ese aspecto o por qué tengo que decir cuál es mi política, mi estrategia, ¿no? Mi directriz cuando alguna fuente trata de darme algún regalo y cómo hago para rechazarlo. Pues yo creo que todo eso nos obliga a ser mejores y lo conecto con la primera parte y es que nos obliga a la autocrítica y yo creo que eso es algo que nos falta mucho en este medio, así que por eso valoro muchísimo este proceso. Muchísimas gracias. En el caso, digamos, de la Contratopedia Caribe, que es el nombre completo, Concreto. ¿cómo articularon la GTI con ese trabajo que ustedes ya, digamos que ya venían desarrollando, Tatiana? Bueno, siguiendo en la misma tónica de lo que contaba Laila, nos dimos cuenta en ese proceso que nos tomó unos 5 o 6 meses también, que mucho de lo que pedía la norma ya lo teníamos dado por descontado, es decir, lo hacíamos muy automatizado ya como parte de nuestros procesos, de nuestras prácticas, pero no estaba completamente documentado. Y en ese proceso nos dimos cuenta, es decir, en la documentación que exigió todo el proceso, em, que había que afinar detalles, ¿no? Que había que afinar como ciertas mecánicas, sobre todo en el fact-checking, para dejar bien detallado y sentado cuál es nuestra mecánica de verificación de información, qué hacer, por ejemplo, si llega a haber un conflicto de interés con las fuentes o si nos tocaría cubrir algo de gente muy cercana, por ejemplo.
Pero para mí, de todo este proceso, lo que me pareció más interesante y que más me parece a mí, nos hace pues fuertes ante la audiencia, o por lo menos con una real intención pues de reconocer cuando uno se equivoca, yo siempre digo, nosotros hacemos un ejercicio periodístico de buena fe. Y yo tenía un editor que decía, no basta con que lo digas, tienes que demostrarlo, ¿no? Entonces me parece que en este proceso, como te exige el proceso que tú detalles cuál es como la mecánica para garantizarle a la fuente que si te has equivocado pueda solicitar rectificación, y pues hacer como todo el proceso para contactarse contigo y que tenga una respuesta ante lo que has publicado. Nos dimos cuenta que no estaba lo suficientemente explícita en nuestra página editorial, en nuestras directrices editoriales, cuál era la ruta que debía hacerse. Entonces eso me pareció muy interesante porque no creo que sea un hecho exclusivo de Colombia. Es muy poco probable que en muchos países la gente que no sea del mundo periodístico sepa cuál es el debido proceso para pedirle rectificación, o al menos que sean abogados o estén en el mundo político, eso sí los tienen muy claros, cuál es el debido proceso para pedirle a un medio de comunicación rectificación. Entonces, a mí me pareció que con este proceso, eso lo dejamos bastante bien documentado, dejamos nuestro correo visible, le explicamos a las personas cuáles son pues, los mecanismos que existen, tiene que pedir según la reglamentación colombiana una solicitud de información, un derecho de rectificación, nosotros pues tenemos un tiempo estipulado, pues no lo damos nosotros, lo establece la ley para responder, y si aún así, con la respuesta que le damos, ya sea que no rectifiquemos porque les ponemos nuestros argumentos, usted decide que pues estamos siendo injustos y seguimos siendo injustos con usted, pues entonces ya tiene que entrar a terciar un juez y para eso está la tutela. Entonces, como que uno esté dispuesto como medio a decirle a la gente, mira, si yo me equivoco, porque pues no soy infalible, esto es lo que puedes hacer. Eso sí me pareció muy interesante porque yo no creo que un abogado le diga a su cliente a dónde tiene que dirigirse si siente que no hay una praxis profesional en esa relación abogado-cliente. Eso me pareció lo más interesante y siento que además nos blinda porque en mucho de lo que hemos cubierto hay como unos poderes muy, bueno, hasta ese momento intocables, porque yo siento que si uno ya los empieza a cubrir y pone cierta luz sobre esas personas, otras personas periodistas dejan el miedo o la autocensura y también empiezan a cubrirlos. Entonces tuvimos como una seguidilla de peticiones de rectificación que fueron tan seguidas que pues pedimos ayuda a la Fundación para la Libertad de Prensa y ya nos dijeron que por el número de peticiones, eso ya parecía acoso judicial, porque pues evidentemente nos tomó como 3 meses responder y estuvimos esos 3 meses muy a media marcha en la generación de contenidos periodísticos, porque somos un equipo muy pequeño para poder responder. Entonces me parece que como ya teníamos ese antecedente, era bastante probable, y a esta persona no le íbamos a dejar de cubrir, que volviera a pasar. Entonces, haciendo como todo este proceso de documentación, eso nos ayudó incluso a entender mejor cómo debíamos actuar cuando volviera, ojalá y no, pues a suceder este tipo de acoso judicial. Una preguntita que puede ir para todas, pero como vamos un poquito por bloques, es, ustedes hacen procesos investigativos bastante fuertes en los cuales puede haber incluso riesgos a la seguridad tanto del medio por el acoso del que tú estás justamente hablando. Entonces, esos desafíos que tienen para las investigaciones, la GTI también puede ayudar a blindarlos, o cómo ven ese entorno actual en temas de seguridad, que es un trabajo que también desarrolla Reporteros Sin Fronteras en América Latina y en el mundo. Laila. Sí, bueno, pues mira que justamente nosotros también, como la Contratopedia Caribe y como otros medios, tenemos que enfrentar permanentemente esto del acoso judicial. Pero además también enfrentamos otro tipo de amenazas, ¿no? A nuestro trabajo y de maneras de tratar de silenciarnos o de callarnos. Justamente el proceso para obtener este sello de confianza coincidió en el caso de Vorágine el año pasado con un momento en el que estábamos construyendo nuestro protocolo de seguridad. Es un protocolo de seguridad física, pero también digital, que es nuestro, que es del equipo, que está bien socializado entre todos los que hacemos parte de Vorágine. Y por alguna coincidencia de la vida, el proceso, estos 6 meses,
aproximados que duramos en tratar de obtener este sello de confianza de la JTI coincidieron con la elaboración de este protocolo de seguridad y como que muchas cosas conversaban, ¿no? Como que algunas de las 130 y pico preguntas, pero no se asusten tranquilos del proceso de la JTI, nos hacían pensar o reflexionar sobre aspectos en los que estábamos trabajando en la construcción del protocolo de seguridad y el protocolo digital de seguridad física y digital, perdón. Entonces, claro que tiene todo que ver. De hecho, para toda la gente que no es periodista o que es periodista, pero no tiene idea muy bien de en qué consiste, ustedes pueden ver en la página de todos estos medios que estamos aquí, de todos los que tenemos el sello, entran a la web, en este caso de Vorágine, y pueden ver toda la respuesta, toda nuestra autoevaluación, las 18 áreas, las 130 y pico preguntas, o sea, todo esto es público, es transparente, tienen cómo verlo en nuestra página web. Ok, en el caso de Tatiana, ese proceso de seguridad. Sí, yo creo que para nosotros fue súper clave además que como parte de lo que justo cuenta Laila, que hay que pues transparentar los procesos y eso queda abierto pues a la audiencia. En una primera fase de las preguntas hay que pues contar el medio que hace, cómo se define, pues nosotros hacemos seguimiento a los recursos públicos en el Caribe colombiano, específicamente pues en esta parte hasta donde los recursos nos alcanzan, en Bolívar y en Atlántico. Y en esa inicial como descripción, tú tienes que decir cuál es tu misión, cuáles son los valores de tu medio. Y a mí esa parte de colocar los valores, yo creo que de una u otra forma sí nos puede blindar un poco porque ahí nosotros somos explícitos de que hacemos periodismo contra poder, de que partimos de la buena fe periodística, hacemos periodismo investigativo. Entonces yo creo que decir eso y dejarlo por escrito nos blinda para evitar que cuando alguien, que es un argumento muy usual en Colombia al menos, te acusa de que si estás haciendo una investigación es porque alguien te está pagando de su contrario político, de su detractor. Entonces, cuando nos salen con esa carta, que pues muchas veces en redes, sobre todo que hay desafortunadamente mucho matoneo digital por ese tipo de señalamientos o con ese tipo de señalamientos, uno dice, no, o sea, aquí están las directrices y las directrices son claras y puedes revisar incluso investigaciones de ese grupo político que tú nos estás atribuyendo supuesta afinidad y ahí está la investigación. Entonces, a mí como que eso me pareció también súper clave porque de entrada las personas primero saben a qué medio están entrando, o sea, nosotros no hacemos relaciones públicas, si quieres hacer otro tipo de periodismo, eso es válido, yo no lo censuro, pero aquí en este portal esto no es lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Mira, aquí están nuestras directrices, lee quiénes somos, cuál es nuestra historia y estos son nuestros valores. Y sobre estos valores nosotros nos cimentamos. Entonces yo creo que eso ha sido clave porque en un par de como de señalamientos que nos han hecho sacar eso, yo siento que de una u otra manera ha neutralizado que el ataque por ahí se siga generando.